La clase pasada, ¿sobre qué trabajamos? Vamos a hacer una especie de resumen para ubicarnos. Básicamente sobre la segunda ley o el segundo principio de la termodinámica, que en forma resumida nos habla sobre la direccionalidad que tienen los procesos naturales, los procesos espontáneos. Lo que hicimos, además de desarrollar el segundo principio, es, aplicando ese segundo principio, abordamos conceptos como la reversibilidad y la irreversibilidad. Vimos que proceso espontáneo era sinónimo de ¿qué tipo de proceso? Irreversible. Irreversible, perfecto. Y después, sobre la base del concepto de eficiencia o rendimiento de una máquina térmica, la descripción de la máquina de Carnot, el ciclo de Carnot, llegamos a la definición de una nueva función termodinámica, que es la, puntos suspensivos, entropía. Sobre el final de la clase, sí. Perdón, hay chicos que quieren entrar y no lo están aceptando. No sé cómo solucionar eso. Yo le puse en el grupo el link. Claro, acá hay muchos que dicen eso. Es que la entrada a la clase la define alumnado. Ah, Bedelía. Claro, Bedelía, sí. Igual ahí está conectado. ¿Ahí se están conectando? No, está Bedelía conectado, así que capaz que ahora lo ve. Bueno. Igual va a estar grabado. No, por favor, no, gracias. De cualquier manera, bueno, arranco con la clase, en algún momento van a entrar, espero, y ahí después pueden acceder al principio desde YouTube. Volviendo un poco a lo que estaba hablando, dijimos que sobre la base del segundo principio llegamos a la definición de procesos reversibles e irreversibles. Vimos que proceso espontáneo o que se da en la naturaleza es sinónimo de proceso irreversible. Trabajando con el concepto de máquina térmica y su eficiencia o rendimiento, llegamos a la definición de una nueva función de estado que es la entropía. Y con la desigualdad de Clausius, que básicamente es esta que tenemos acá escrita, vemos que aplicando esta desigualdad en sistemas adiabáticos, donde obviamente el intercambio de calor es cero, fíjense, aplicamos esta desigualdad, ese calor va a ser cero, y llegamos a que en sistemas adiabáticos se cumple que el cambio de esta función nueva para nosotros, esta nueva función de estado que es la entropía, va a ser igual a cero en cualquier proceso en un sistema adiabático, repito, eso es un requisito, si ese proceso es reversible, o ese cambio va a ser mayor que cero en el caso de tener un proceso irreversible o espontáneo. Como el universo es un sistema aislado, y eso lo que quiere decir, en definitiva, que es adiabático, porque aislado es una condición más estricta, ¿no es cierto? No deja intercambiar ningún tipo de energía, entre ellas el calor. Por eso el universo es adiabático, o sea, es aislado y eso implica que es adiabático. Si aplicamos la desigualdad de Clausius al universo, acá tendríamos que poner diferencial de Q del universo, eso es cero, y ahí nos queda esta expresión. Que básicamente, ¿qué está diciendo esta expresión? Nos está diciendo que cada vez que en el universo ocurre un proceso de los que llamamos espontáneo, la entropía del universo va a aumentar. Esto que tenemos recuadrado acá, en el costadito derecho y sobre el fondo de la diapositiva, es otra forma de plantear el segundo principio de la termodinámica. ¿Está? Y eso en forma coloquial es como lo que se conoce, que habrán escuchado ustedes, cuando se dice la entropía del universo está en constante aumento. Claro, porque si sabemos que todos los procesos que ocurren en el universo son espontáneos, en una dirección particular,
cada vez que en el universo ocurre un proceso espontáneo, está ocurriendo o está aumentando su entropía. Queremos usar esta función delta S del universo como criterio de espontaneidad, porque fíjense que el signo va a indicar si el proceso es irreversible, llámese espontáneo o no. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la entropía del universo? En la mayor parte de los procesos que no son adiabáticos. Ahí tenemos doble trabajo. Vamos a tener que calcular el delta S del sistema, delta S del medio ambiente, sumarlos y tener el delta S del universo. Vamos a dar otra vueltita a esto, que es la siguiente. Si este es nuestro universo y pensamos en una evolución AB, en el sentido, en la dirección AB, y no sabemos si esa evolución cursa en forma reversible, fíjense, línea continua, o en forma irreversible, ¿qué hacemos? En base a lo que acabamos de decir, aplicando la segunda ley de la termodinámica, lo que tenemos que calcular es el delta S del universo, es decir, cuánto cambia la entropía del universo cuando ocurre la evolución de A a B. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que calcular delta S del sistema, delta S del medio ambiente, lo sumamos y tenemos el resultado. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones son, bueno, que hagamos el cálculo y eso dé positivo. ¿Qué querrá decir que el delta S del universo, cuando ocurre la evolución desde A a B, sea una cantidad positiva? ¿Qué información nos está dando este delta S del universo positivo? ¿Qué les parece? Nos está diciendo que la evolución AB cursa espontáneamente en el sentido en que yo la planteé. ¿Está? Es decir, estaríamos en el caso de las crucecitas. Ahora bien, si ese valor da igual a 0, lo que me está diciendo es que es una evolución de tipo reversible. El sistema está en equilibrio termodinámico durante toda la evolución, porque esa evolución ocurre atravesando infinitos estados de equilibrio. ¿Hasta ahí estaba ok? Ahora, cuando nosotros hagamos estos cálculos en el papel, no en la vida real, sino en el papel, en el ejercicio, en el problema, podemos encontrarnos esto. Es decir, que en el papel, y solo en el papel, no en la vida real, porque en la vida real ocurren solamente estas opciones. Puede ser o positivo o igual a 0 el delta S del universo. Pero en el ejercicio nos puede llegar a dar negativo. ¿Y cómo lo interpreto yo un delta S del universo negativo? La forma de interpretar eso es pensar, y aplicando las propiedades que tienen las funciones de estado, es que si el delta S del universo de la evolución AB nos dio negativo, yo puedo decir claramente que el delta S del universo en la dirección contraria es positivo. ¿Está claro eso? Porque es lo que pasa, lo que era estado final en la evolución AB pasa a ser el estado inicial. Y las funciones termodinámicas van a tener la misma magnitud, pero signo contrario. Entonces, en estos casos, ¿cuál va a ser mi conclusión? Mi conclusión va a ser que la evolución que en la naturaleza o en el universo ocurre de forma espontánea no es la AB, sino es la BA. ¿Se entiende? ¿Esto? ¿Se entendió? O sea, si yo, ustedes nunca pueden decir, el delta S del universo da negativo. No hay ningún proceso que haga que el delta S del universo sea negativo. Ahora, en el cálculo esto nos puede pasar. ¿Pero por qué? Porque planteamos un proceso en un sentido que nosotros a priori no sabemos cuál es el sentido natural. Entonces, eventualmente puede ocurrirnos, pero nos va a llevar a la conclusión que lo que hicimos es plantear en el papel el proceso en el sentido en que naturalmente no ocurre en la naturaleza. Entonces,
para que tengamos idea cuál va a ser el recorrido de la clase de hoy. Vamos a destinar la primera parte de la clase a ver cómo se calcula delta S del universo, es decir, delta S del sistema y delta S del medio ambiente. Primero lo vamos a ver de forma general y después lo vamos a ver para algunos casos o evoluciones particulares. Y la otra mitad de la clase la vamos a destinar a dar otra mirada al concepto de entropía. La que tenemos hasta ahora es el concepto termodinámico, de la termodinámica clásica, de la entropía. Y sobre ese concepto es que vamos a hacer los cálculos. Y insisto en esto, en la mitad segunda de la clase le vamos a dar otra mirada para poder interpretar la entropía, pero ya desde una óptica de tipo microscópica. Entonces, primer parte, cálculo. Me escuché ahí un ruidito, ¿alguien tiene una pregunta o le quedó alguna duda? Sí. ¿El delta S del universo siempre es criterio de espontaneidad en cualquier caso? En cualquier caso. Porque para que delta S sirva como criterio de espontaneidad, el requisito, la condición, es que el sistema sea adiabático. Ese es el único requisito necesario y suficiente para que el delta S se utilice. Como el universo es aislado, acuérdense, la condición de aislado lo que significa es que es un sistema que no puede intercambiar ningún tipo de energía. Entre ellas, la calórica. O sea, un sistema aislado, en definitiva, es un sistema adiabático. O sea, el universo cumple con el requisito. Por eso, el delta S del universo siempre es criterio de espontaneidad. ¿Está? ¿Se aclaró la duda? Por la misma razón que el delta S es un criterio de espontaneidad en condiciones que el sistema es adiabático. Exacto, porque justo el universo es adiabático. Y como esa es la única condición para que yo pueda utilizar delta S como criterio de espontaneidad, el universo lo cumple, listo. Siempre, siempre, delta S del universo sirve como criterio de espontaneidad. En cambio, fíjate que en contrasentido eso, yo no puedo decir que siempre el delta S de un sistema es criterio de espontaneidad. Porque cuando digo eso, estoy hablando de diferentes tipos de sistemas. ¿Está? Ahora, yo sí puedo decir, siempre el delta S de un sistema adiabático es criterio de espontaneidad. Ahí está bien porque digo adiabático, que esa es la palabrita que me hace falta como condición necesaria y suficiente para usar el delta S como criterio. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, se entiende. Bueno, entonces, esta diapo, como consejo de vieja profe y no de profe vieja, espero, yo les digo que la usen, o les sugiero, no es una orden ni nada por el estilo, que la utilicen al principio para calcular las variaciones de entropía, porque les indica claramente qué formulitas hay que aplicar y qué preguntas hay que hacerse para hacer el cálculo de la entropía. Vamos a arrancar con el cambio entrópico asociado o que corresponde a un sistema. Luego vemos el medio ambiente y la suma de ambos sabemos que es el universo. ¿De dónde vamos a partir siempre? De la definición de entropía. La definición de entropía, que la vimos la clase pasada, es esta. El delta S de un sistema siempre, siempre es la integral del diferencial del calor reversible sobre la temperatura. Entonces, el tema es cómo avanzamos para encontrar una fórmula de cálculo para el cambio entrópico en un sistema. La clave está en formularse un par de preguntas. La primera pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo es el proceso al que le tengo que calcular el cambio entrópico? ¿En qué sentido cómo es? A esta altura, cuando ustedes le nombren los procesos o se los describan, ustedes ya están en condiciones de decir, el proceso al que le tengo que calcular, ¿es un proceso reversible o no? Tal vez en el problema ustedes van a encontrar que es un proceso cuasiestático, ¿está? Eso lo discutimos en la clase anterior. Si me dice que es un proceso cuasiestático y me dice que, no sé, básicamente un gas que está en un cilindro y que el émbolo no tiene roce, bueno, en ausencia de efecto disipativo y un proceso cuasiestático, yo ya sé que es un proceso reversible.
Si me hablan de una expansión contra el vacío, ya a esta altura ya sé, no es cuasiestático, si no es cuasiestático, no es reversible. O sea, discernir entre un proceso reversible o no, a esta altura ya lo podemos hacer. Entonces, si a la pregunta esta, la respuesta es que el proceso en cuestión al que le tengo que calcular el delta S es un proceso reversible, entonces ese calor que intercambió el sistema, el que realmente intercambió, es en definitiva un diferencial de calor reversible. Si esto es así, yo puedo volver a escribir la definición de esta manera. Puedo decir que el delta S del sistema va a ser diferencial de Q del sistema sobre T. ¿Por qué puedo hacer esto? Simplemente porque se cumple esta igualdad. Llegué, pero todavía no encontré la fórmula de cálculo. Entonces, acá me tengo que formular otra pregunta. La otra pregunta es, en el proceso que yo tengo que analizar, ¿cómo es la temperatura? ¿En qué sentido? En el sentido, ¿se mantiene constante o no se mantiene constante a lo largo de mi proceso? Y ahí puedo tener también dos respuestas. Si la respuesta es que durante que estoy en presencia de un proceso isotérmico, entonces fíjense, en esta integral, si el proceso es isotérmico, ¿qué puedo hacer con la temperatura? Sale de la integral. Sale de la integral. Y entonces, ¿qué les va a quedar? 1 sobre T por la integral de diferencial de Q del sistema. ¿Sí? ¿Y qué es la integral del diferencial de Q del sistema? Integral siempre quiere decir suma. Entonces, es como sumar los pequeños diferenciales de calor intercambiado por el sistema. En definitiva, es tener el calor total que intercambió el sistema. Y esto ya es fórmula de cálculo. ¿Por qué? Porque a esta altura ustedes ya saben calcular los calores intercambiados en diferentes procesos. Entonces, si ustedes ya saben calcular el calor, la temperatura la tienen como dato, hacen ese cociente y ahí van a tener el delta S del sistema. ¿Está? Un ejemplo muy sencillo, después ustedes van a hacer los problemas, es, no sé, un cambio de fase, o sea, la fusión del agua, etc. Bueno, eso dentro de los procesos que ocurren en la naturaleza son los que más se acercan a la definición de proceso reversible. Entonces, podré decir que el calor que se intercambia es un Q reversible, puedo decir esto, son procesos que ocurren a T constante. El delta S en un cambio de fase se calcula como el calor del cambio de fase dividido la temperatura del cambio de fase. Un pequeño comentario, esta T es T absoluta. Nunca, jamás de los jamases en entropía se usa temperatura en el sistema centígrado, ¿está? Siempre es Kelvin, temperaturas absolutas. Ahora bien, hice todo este caminito, pero si llego acá y la respuesta es que la T no es constante, ¿cómo sigo avanzando para el cálculo? Bueno, voy a tener que pensar un poquito más en mi proceso y ver si el calor que intercambia el sistema, si encuentro una función que vincule a ese calor con la temperatura, una función matemática. Entonces, una vez que yo tenga esta función, ahí como cualquier integral, la resuelvo porque voy a tener una función de la temperatura y ahí tendré el delta S del sistema. Ahora nos queda de forma general, pero en unos minutitos vamos a ver cómo queda la expresión de cálculo para algunos casos particulares. Entonces, hasta acá es cómo deberían ustedes proceder cada vez que quieran calcular el delta S del sistema. Pero solamente una parte, porque esto es cuando la respuesta fue ante cómo es el proceso, cuando la respuesta fue reversible. Pero ¿qué pasa si la respuesta es irreversible? Como por ejemplo en una expansión contra el vacío. Si estamos en ese caso, ahí no puedo poner esta igualdad, porque el calor que intercambió el sistema no es un Q reversible. Por ende, está mal hacer el cálculo de la entropía usando la integral del Q del sistema sobre T. ¿Por qué? Porque esto no es reversible. Entonces, ¿cómo procedo en estos casos? Acá tengo enunciado
el procedimiento. Lo que tengo que hacer, y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, es buscar otro proceso. Lo busco, pero de forma imaginaria, lo busco en el papel. ¿Qué características tiene que tener ese proceso que estoy buscando? Tiene que ser reversible y tiene que tener el mismo estado inicial y final que mi proceso en cuestión, que es irreversible. Entonces, ¿qué haré? A ese proceso imaginario, que lo elijo al azar, que no necesariamente es único, o sea, puede haber muchos de esos procesos reversibles que unan I con F, le calculo de qué manera, siguiendo este caminito que hicimos antes, le calculo su delta S. Y luego, aplicando otra vez propiedades de las funciones termodinámicas, como el estado inicial y final de ese proceso imaginario coinciden con el estado inicial y final de mi proceso en cuestión, allí diré, bueno, entonces el delta S de mi proceso irreversible numéricamente será igual al delta S de ese proceso reversible imaginario. Y ahí tendré la respuesta o el cálculo del delta S del sistema. Ahora viene un consejo. ¿Cuál es el consejo? Cuando ustedes hagan esto, estén en esta situación, se eligen ese camino reversible imaginario, una vez que le calcularon el delta S y lo hicieron igual al delta S del proceso que a ustedes les interesa, olvídense, bórrenlo, táchenlo, porque ese proceso imaginario es como el nombre lo dice, imaginario, no es el proceso al que ustedes realizaron. El que ustedes realizaron es un proceso irreversible. De esto fue como un artilugio que al que ustedes recurrieron para poder calcularle al proceso irreversible el delta S, porque no tenían otro mecanismo. ¿Se entendió? Esta diapositiva conviene que la impriman y ustedes en los primeros ejercicios, después lo van a hacer en forma automática, van a aplicar esto para resolverlo. Y en unos minutos lo vamos a aplicar. Pero antes de eso, tenemos que ver lo otro, cómo se calcula el delta S del medio ambiente. Entonces, fíjense acá, tenemos el sistema que intercambia un calor con su entorno. El medio ambiente es el entorno del sistema con el cual el sistema interacciona intercambiando calor y trabajo. La suma de sistema más medio ambiente es el universo. ¿Qué sabemos? Que el calor que intercambia el sistema es el que recibe o entrega el medio ambiente, o sea que estos calores van a tener igual magnitud, pero signo contrario. ¿Cómo se calcula delta S del medio ambiente? Bueno, inicialmente vamos a aplicar la definición, pero hay que hacer una consideración, y es la siguiente, que siempre el delta S, el medio ambiente se comporta como un reservorio. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el medio ambiente siempre es suficientemente grande como para ¿qué? Como para que el calor que intercambia con el sistema, o en todo caso el trabajo que intercambia con el sistema, es en relación al tamaño del medio ambiente tan pequeño que el medio ambiente nunca se sale del estado de equilibrio. Siempre las variables termodinámicas del medio ambiente se pueden conocer en todas las evoluciones y eso es independiente de cómo fue el proceso que hizo el sistema. A ver si se puede llegar a entender esto. Vamos a suponer que el sistema fuese, no sé, en un edificio, un departamento de un edificio. Entonces, y que alguien abre y cierra la ventana en ese departamento. Ese sería nuestro sistema. El medio ambiente es lo que lo rodea. Entonces, si nosotros, en vez de estar dentro del departamento, nos empezamos a alejar de ese departamento y, por ejemplo, nos subimos a un teleférico y lo vemos al departamento, al edificio cada vez más lejos, o
¿vieron en esas ciudades que están los miradores, que la ciudad está en un valle? Bueno, si nosotros nos ubicamos desde lejos a ese edificio, sí, lo vamos a ver muy pequeñito. Y si alguien sube o baja la ventana gradualmente o de golpe, no lo vamos a diferenciar. La mirada que estamos teniendo al alejarnos es la mirada o es lo que sufre el medio ambiente. Al medio ambiente no registra si el sistema evolucionó reversible o no. El medio ambiente no se sale del estado de equilibrio. Entonces, los calores que intercambia el sistema con él, que tienen signo contrario, siempre desde la óptica, desde el punto de vista del medio ambiente, siempre son calores reversibles. ¿Está? No sé si se logró entender este concepto. Sí, profe, sí, está entendiendo. Entonces, dicho esta o hecha esta aclaración, para el cálculo del delta S del medio ambiente, primero ponemos la definición. Acuérdense, si acá poníamos sistema, acá poníamos T, porque la T se sobreentiende que es la T del sistema. Ahora tenemos que calcular el delta S del medio ambiente, entonces escribimos la misma formulita y acá ponemos T del medio ambiente. Pero basándonos en lo que dijimos recién, acá sí podemos escribir siempre y no hay que hacerse la primer preguntita que vimos recién. ¿Se acuerda que para los sistemas me preguntaban, ¿cómo es el proceso? Bueno, acá no, porque se sobreentiende que para el medio ambiente siempre los procesos son reversibles. Entonces, siempre voy a poder reemplazar Q reversible por Q del medio ambiente. Y como además este Q del medio ambiente también siempre es menos Q del sistema, esta que tenemos acá remarcada es la formulita de cálculo de delta S del medio ambiente. Siempre va a ser esta, vamos a arrancar de ahí. Delta S del medio ambiente siempre va a ser menos diferencial de Q del sistema sobre T del medio ambiente. Ahora lo vamos a ver también. Cuando querramos calcular delta S del medio ambiente, sí va a quedar una pregunta por formular, que ustedes no la tienen escrita en la transparencia, escríbanla, que es cómo es la T del medio ambiente durante el proceso. Porque ahí sí podemos tener dos respuestas, que sea constante o no, en un caso saldrá fuera de la integral y en otro habrá que buscar una función, lo vamos a ver en un momentito. Pero lo importante es esto, para calcular delta S del medio ambiente, aplico esta expresión, la que está remarcada, y de ahí en más me formulo esta pregunta y resuelvo. Basándonos en esto, fíjense que si los procesos que yo estoy considerando o el sistema que estoy teniendo en cuenta es un sistema o un proceso adiabático, sabemos que en ese caso el diferencial de calor del sistema, que será menos el del medio ambiente, es nulo. Entonces, si aplicamos la definición que vimos recién para delta S del medio ambiente, ¿cuánto va a dar el delta S del medio ambiente en procesos o sistemas adiabáticos? Y va a ser nula. ¿Por qué? Porque en ese tipo de procesos, este integrando va a ser 0. Con lo cual, para procesos o sistemas adiabáticos, el delta S del universo, numéricamente, ¿con qué va a coincidir? Con el delta S del sistema. Con el delta S del sistema. Entonces, fíjense, esta es la transparencia que vimos recién, ¿no es cierto? Yo podría acá, en este último renglón, agregar esto. Decir, en estos que eran los procesos o sistemas adiabáticos, como, por lo que acabamos de ver, el delta S del medio ambiente es nulo, delta S del sistema coincide con delta S del universo. Entonces, enunciando así el segundo principio, tengo toda la generalidad porque estoy incluyendo a todos los tipos de sistemas. ¿Se entendió? Más o menos la idea. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Que vamos a focalizar en la primera parte de la clase en el cálculo
de algunos cambios entrópicos, en los cambios entrópicos de algunos procesos. Y para eso, ¿qué hacemos? Aplicamos lo que acabamos de decir. ¿Qué tipo de procesos vamos a ver? Bueno, los que ustedes están más acostumbrados a ver en los ejercicios. Entonces, uno de esos procesos es la expansión isotérmica reversible de un gas ideal. ¿Qué pusimos acá? ¿Qué tenemos anotado? Esta es la formulita de la definición, en realidad, de delta S del sistema, ¿sí? Y esta es la formulita que vamos a usar para calcular delta S del medio ambiente. Fíjense que son las que vimos recién. ¿Qué tenemos representado acá? La evolución PV en una expansión isotérmica reversible de un gas ideal. Entonces acá otra vez, consejo de vieja profe, y no de profe vieja, ¿qué convendría o qué yo les sugiero que hagan a esta altura de los acontecimientos? Que ustedes se vayan haciendo un cuadro. En ese cuadro, ¿qué tendrán que poner? El nombre del proceso. En otra columnita, el diagrama de estado, que le corresponde a ese proceso. En otra, vamos a ir poniendo cómo se calcula calor, trabajo, delta E, delta H. Hoy nos vamos a abocar delta S. Acá le pongo punto suspensivo porque todavía no está dicha la palabra final y vamos a calcular algo más en las próximas clases. Y yo también sugiero que en esta última ustedes piensen cómo se hace el proceso en cuestión, cómo se lleva a cabo. ¿Por qué es importante esto último? Porque cuando ustedes resuelven los problemas, muchas veces les dicen, tenemos la expansión isotérmica reversible de un gas ideal. Ok, listo. Pero muchas veces no se lo dicen de esa manera. Les dicen, tengo un gas inerte o tengo argón confinado en un cilindro de paredes metálicas con un émbolo que está libre de roce y en el cual se va cambiando la presión externa de manera infinitesimal. ¿Qué me está diciendo eso? Contarme cómo se hace el proceso, ¿sí? Entonces, ¿por qué me dice que el recipiente es metálico? Si me cuenta eso, ¿qué me quiere decir con que el recipiente es metálico? Claro, si es metálico quiere decir que las paredes son diatérmicas. Entonces, lo que me está diciendo que en todo momento la temperatura del sistema va a ser la T del medio ambiente. Si no me dice nada del medio ambiente, tengo que dar por sentado que la T del medio ambiente es constante, por ende la T del sistema constante, me está diciendo indirectamente que la evolución es isotérmica. ¿Está? Entonces, fíjense, esta sería tener el gas en un cilindro de paredes metálicas con un émbolo que dice está libre de rozamiento. ¿Está? Ya me dice que los fenómenos disipativos, entonces, ¿qué pasa? No hay fenómeno disipativo. Y después fíjense que al final terminó diciendo, o yo les terminé diciendo, variando la presión externa de manera infinitesimal. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se puede hacer variar la presión externa de manera infinitesimal? ¿Qué le pondrán arriba de este émbolo? Pesitas. Claro, o las micropesitas, o una montaña de arena, una montaña de harina, digo yo. ¿Y de qué manera irán variando infinitesimal? Sacando, claro, sacando de a uno.
Esto es la forma en que se hace. ¿Está? Y esto resulta en el diagrama en esto. Isotérmico, pasa por la isoterma. Que sea de tipo infinitesimal la variación de la presión, me está diciendo que en todo momento la P externa coincide con la P del gas, o sea que es cuasiestático. Como es cuasiestático, encima me dijo que no había roce, cuasiestático más cero efecto disipativo, ¿qué significa? Que el proceso es reversible. Bueno, y el camino lo representaré por una línea continua. Esto es el I, esto es el F, hubo una expansión, entonces el BF es mayor que el BI, la PI va a ser mayor que la PF. ¿Está? Y entonces, acá lo que habrá que ir completando, ahora volvemos a nuestra diapo, vemos si después lo podemos ir completando, con el calor, trabajo, etc. Igual el objetivo de hoy es calcular delta S, pero fíjense, van a ver que para el cálculo del delta S, en definitiva, y es lo que yo les hice una aclaración previa a la clase anterior, es necesario saber calcular calor, trabajo, delta E, delta H. Si yo no sé lo anterior, no me voy a poder mover mucho en el cálculo de la entropía. Entonces, arrancamos. Delta S del sistema. Definición. ¿Se acuerdan la diapositiva que vimos recién? ¿Qué pregunta me tengo que hacer yo para poder seguir avanzando? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo es el proceso? Dicho todo lo que acabamos de decir o que acabo de decir, ¿qué dirán ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Reversible. Reversible. Entonces, si es reversible, el Q que intercambia el sistema, ¿es un Q reversible, sí o no? Sí, entonces puedo poner esto. Reemplazo, en vez de poner eso genérico, Q reversible, que no tengo idea de qué es, ahora sí puedo reemplazar por diferencial de Q del sistema. Llegado a este punto, ¿cuál es la otra pregunta que me tengo que hacer? ¿Cómo es la temperatura? ¿Qué me respondo? Constante. Constante, sale fuera de la integral y ahí tengo esa expresión. Y entonces ahora sí tengo que echar mano de todo lo que aprendí hasta ahora. ¿Cuál va a ser el valor del calor del sistema en este proceso? Entonces, en este proceso particular, el calor coincide con el trabajo. ¿Por qué pasa eso? Porque es isotérmico. Claro, es isotérmico o es un gas ideal. Entonces, si quieren pónganlo en la transparencia, delta E es 0. Y al ser delta E es 0, calor igual a trabajo. Y el trabajo, fíjense, tengo que saber calcular el trabajo. El trabajo echaré mano a integral de P externa, diferencial de B. La P externa es la P del gas. Como es un gas ideal, la P es RTN sobre B. Diferencial de B, tum, tum, tum. Tengo que saberlo. El trabajo es NRT, logaritmo de B final sobre B inicial. Esto es el trabajo. Dividido T. ¿Por qué acá puse trabajo sobre T? Porque dijimos que calor es igual a trabajo. Entonces, cancelo la temperatura y fíjense que ya tengo la formulita que me permite calcular el delta S del sistema en una expansión isotérmica reversible de un gas ideal. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Pregunta que vamos a hacernos, que hay que hacerse siempre. ¿Cómo es el delta S de este proceso? ¿Positivo o negativo? Positivo porque al tratarse de una expansión, el BF es mayor que BI. Entonces esto es mayor que 1 y entonces el logaritmo de un número mayor que 1 es un número positivo, es mayor que 0. Segunda pregunta, que estaría bueno que ustedes vayan anotando, y tiene que ver con lo que me preguntó un compañero hace un momentito. Este cambio entrópico, que es positivo, ¿lo puedo utilizar como criterio de espontaneidad?
No, muy bien 10. No, Hablando no, del sistema. porque claro, no es un sistema diabático, de hecho está intercambiando calor. Entonces no me sirve como criterio de espontaneidad. Si yo quisiese tener un cambio, una función termodinámica que sí me sirva, ¿cuál es la que...? Sí, sí. Eso de que no sirve como criterio de espontaneidad es del sistema, ¿no es cierto? Es del sistema, o sea, si solito el delta S del sistema, que sabemos que da positivo, si eso basta con que me dé positivo para que yo pueda decir esta evolución es espontánea o no. No, no me sirve porque para que yo pueda utilizar ese signo o este número como criterio tiene que cumplirse una condición. La condición es que el sistema sea diabático. ¿Está? Profe, perdón, ¿por qué el sistema no es adiabático? No es adiabático porque, y ahí por eso siempre hay que conocer lo previo. Por eso es muy difícil entender entropía si uno no conoce lo anterior. Esta evolución es isotérmica. Delta E, o sea, el cambio de la energía interna, es nulo. Entonces, por primer principio, calor menos trabajo es 0. Calor es igual a trabajo. Y hay un trabajo de expansión, que es positivo. Entonces hay un calor positivo. Si hay un calor, no es adiabático. Ahí está, ya entiendo, gracias. ¿Se entendió? Bueno. De hecho, que fíjense, es una manera también de entender por qué la temperatura no cambia en estos sistemas. Porque al tener paredes diatérmicas, cuando el émbolo se mueve, hace el sistema un trabajo sobre el medio ambiente. Pero, ¿qué hace? Está entregando energía al medio ambiente, pero recibe calor a cambio. Compensa esa entrega de energía a modo de trabajo. Por eso la temperatura del sistema no cambia. ¿Está? Bueno, dicho esto, entonces seguimos avanzando. Si esto no me sirve como criterio de espontaneidad, ¿qué tendré que calcular? El del universo, y para eso tengo que calcular el del medio ambiente. Acá salió todo junto, pero miremos de apartes. La primera igualdad es esta que tenemos acá. Es la definición, diríamos, ¿sí? ¿Qué les dije yo? ¿Qué pregunta hay que hacerse, sí o sí, en el cálculo del delta S del medio ambiente? ¿Cómo es el proceso? No, porque siempre para el medio ambiente el proceso es reversible. Pero en este punto, ¿qué preguntitas sí nos tenemos que hacer? ¿Cómo es la temperatura? ¿Cómo es la T? En este caso me preguntaré, ¿cómo es la T del medio ambiente? ¿No es cierto? Pero en esta evolución, la T del medio ambiente es la T del sistema, porque tiene paredes diatérmicas y siempre van a estar equilibrados medio ambiente con sistema. Entonces, luego yo ya sé que la T del sistema es constante, sale fuera de la integral. Claramente vemos que la expresión de delta S del medio ambiente es menos Q del sistema sobre T. Y la del sistema era Q del sistema sobre T. Avanzamos, nos da esto, va a ser negativo, esto no está escrito ahí, pero ¿por qué va a ser negativo? Porque todo esto es positivo y acá hay un signo menos. Cuando sumemos, fíjense que delta S del sistema y delta S del medio ambiente tienen la misma magnitud, pero signo contrario. Delta S del universo en este proceso es nulo. ¿Qué concluiré? Si tengo un proceso cuyo delta S es nulo, de acuerdo al segundo principio de la termodinámica. ¿En qué condición el delta S del universo es nulo? O sea, la entropía del universo no cambia. Cuando está en equilibrio. Cuando está en equilibrio, o la otra forma de decirlo es que le pusimos el sellito de que el proceso es reversible. ¿Se entendió? Miren acá, en la tablita, esto uno tendría que acá poner expansión isotérmica reversible de un gas ideal. Prolijito lo hacen ustedes, yo no. Acá tendríamos que poner calor, no lo sé calcular. Trabajo, sí lo sé calcular, es integral de P externa, diferencial de B, y esto es nRT logaritmo de B final sobre B inicial. Delta E,
U es un gas ideal, no cambia la temperatura, es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que Q menos trabajo es 0. Eso quiere decir que Q es igual a trabajo. Y el trabajo lo tengo, entonces Q es nRT logaritmo de B final sobre B inicial. Tengo calor, tengo trabajo, tengo delta E. ¿Cuánto vale delta H si el proceso es isotérmico? 0, porque dijimos que siempre el delta H tiene el mismo signo que el delta E. Y delta S del sistema, cuando no le pongo sys, se entiende que es el del sistema. ¿Está? No hace falta poner, yo se los puse recién porque estamos haciendo los primeros cálculos, pero ustedes cuando los ejercicios directamente vean o les pidan, calcule el delta S, siempre eso quiere decir que es el del sistema. ¿Cuánto quedó el delta S del sistema acá? La formulita que nos quedó, ¿cuál es? Ahí está, N por R, logaritmo de B final sobre B inicial. ¿Está? Y bueno, sí, no, porque era calor sobre temperatura, la T se iba. ¿Está? Y si quieren, completen con delta S del medio ambiente, delta S universo, y ahí tienen todo completito para este proceso. Y esto mismo habría que ir completándolo para los otros procesos. ¿Está? Vamos ahora a avanzar. Expansión contra el vacío. ¿Sí? Lo mismo, ustedes en el cuadrito tendrían que poner expansión contra el vacío de un gas ideal. La evolución, creo que ya la hicimos 1000 veces, también es isotérmica, pero es una evolución que ocurre sin que el sistema atraviese por estados de equilibrio intermedio. Es brusca, es espontánea, entonces la represento con línea de crucecitas. ¿Está? ¿Cómo se hace? Bueno, un dibujito sería este. Si yo quiero completar el cuadrito, la última columna. Otro que también pueden encontrar ustedes para esto, vamos a poner acá, expansión contra el vacío del gas ideal. Otro es este. Como que rompen esa tablita o la mueven y ahí se produce, y acá hay vacío. Esos serían los dibujitos que pueden hacer ustedes en este tipo de procesos. Entonces, vamos a calcular el delta S. Definición. ¿Está bien esto que escribí? No. ¿De dónde parte el error? Que después de escribir... Claro. Después que escribí yo la definición, me tenía que hacer la pregunta, ¿cómo es el proceso? Entonces, si era reversible, podía yo poner esto, pero el proceso no es reversible. Entonces, esto es distinto. Y ahí, ¿cómo procedo? Ahí hay que ir a la derecha de la diapo. Tengo que buscar un camino que sea reversible. Exacto, que es lo que ustedes tienen marcado acá. Tengo que buscar un camino imaginario, reversible, que una este mismo I con este F. Y al que yo le sepa calcular el cambio entrópico. En este caso, ese camino imaginario, reversible, ¿qué es? Es una expansión isotérmica reversible de un gas ideal. Es la que vimos recién. Esa sería una evolución imaginaria que puede unir, un proceso imaginario, que puede unir el mismo I y F de la expansión contra el vacío. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo son los pasos? Calculo el delta S de ese proceso reversible y por propiedades de las funciones de estado, yo sé que numéricamente va a ser igual al delta S de mi evolución. Sí. Acá se asume que el proceso es irreversible por definición nomás, ¿no? O sea, ya sabiendo que es una expansión contra el vacío. Sí, porque sí, y porque aplicamos el concepto que vimos el otro día de reversibilidad. Dijimos que un proceso reversible es aquel que una vez que terminó, es posible restituir el estado inicial y el estado inicial del sistema, el medio ambiente, a su situación original. Y habíamos dicho, volviendo por el mismo camino. También habíamos dicho, para que un proceso sea reversible, una condición necesaria, pero no suficiente, es que sea cuasiestático.
Entonces, nosotros sabemos que esto es no cuasi estático, porque del momento que liberamos esta válvula, hay todo un gradiente de presión, hay instantes de esa evolución donde no vamos a tener un valor definido de presión. Entonces, no es un camino que pueda definirse a través de puntos de equilibrio. Entonces, al no ser cuasi estática, ya está, es irreversible. No, nada. Bueno, entonces, dicho esto, el delta S del proceso que elegimos imaginario, lo vimos recién, es esto, entonces, delta S del sistema pasa a ser este. Consejo, ¿cuál era? Una vez que hicimos esto, ¿qué hay que hacer con esta evolución imaginaria? Descartarla, olvidarse que uno la hizo, ¿está? Y ahora concentrarse en la expansión contra el vacío, que es nuestro proceso. Ya tenemos el delta S de la evolución contra el vacío, es este, es positivo, ¿sí? Y ahora viene mi pregunta. Mi pregunta es, ¿sirve el delta S del sistema en la expansión contra el vacío como criterio de espontaneidad? Sí, porque el proceso es adiabático. Sí, porque justo la expansión contra el vacío es un proceso adiabático. El delta E es 0, el trabajo es nulo porque se hace contra una P externa 0, y como calor es igual a trabajo, calor es 0. Entonces, es por definición, la expansión contra el vacío de un gas ideal es un proceso adiabático. Entonces, Profe, sí. entonces, por más que el proceso, digamos, del sistema sea irreversible, se puede considerar igual ese delta S que calcularíamos de la otra forma. Numéricamente van a coincidir el delta S de la evolución esta con el de la que vimos recién. Coinciden numéricamente, pero en este caso, el delta S del sistema sí sirve para que yo le pueda poner el sellito a esto. Yo, con este signo, yo ya, sin avanzar más, le puedo poner acá el sellito de irreversible o el sellito de espontáneo. ¿Por qué? Porque en este el sistema es adiabático y al tener un delta S positivo, listo, le pongo ya sirvió como criterio, le pongo las características. En el anterior me da el mismo número, y está bien que dé el mismo número, porque si el I y el F son los mismos, y S es función de estado, tiene que tener el mismo delta. Pero en el anterior, en la expansión isotérmica reversible, ese numerito no me servía como criterio. ¿Está? Sí, gracias. Alguien ahí está con una duda. Sí. Sí, otra duda. ¿La expansión contra el vacío siempre es isotérmica? La expansión contra el vacío de un gas ideal siempre es isotérmica. ¿Por qué? Porque para expandirse, como se trata de un gas ideal, que es una idealización, no hay interacciones entre las moléculas. Entonces, expandirse no cuesta ningún trabajo, entre comillas, separarse. Entonces, siempre es importante eso, que diga de un gas ideal. ¿Está? Fíjense, supongamos que no nos avivamos que esto servía como criterio de espontaneidad, podemos calcular el delta S del medio ambiente, acá tenemos la formulita, y la T es constante, por eso T de medio ambiente pongo T, pero el Q del sistema es 0. Entonces, delta S del medio ambiente es 0, que también lo dijimos. En los procesos adiabáticos, el delta S del medio ambiente es 0. Con lo cual, delta S del universo coincide con delta S del sistema, es positivo y ¡tum! Sellito. Proceso espontáneo o proceso irreversible. ¿Se entiende? ¿Qué tendrían que hacer ustedes como trabajito para ir fijando las cosas? Bueno, acá hacer el grafiquito, poner, yo hago de y no hago más. Delta E, delta H, Q, trabajo en esta evolución es 0. Delta S es igual que el anterior. NR logaritmo de B final sobre B inicial. En esta era mayor que 0, acá es mayor que 0, acá no era criterio, acá sí es criterio,
Entonces, si es criterio, digo espontáneo. Puedo agregar delta S como es adiabático, delta S del universo, es delta S del sistema, Profe, Sí, ¿puedes repetir por qué es adiabático? acá está, bueno. ¿Por qué es adiabático? Porque es isotérmico, eso es la experiencia de Joule. Entonces, si es isotérmico, como es un gas ideal, la energía interna depende solo de la temperatura. Si la temperatura no cambió, delta E es 0. ¿Y delta E qué es por primer principio? Calor menos trabajo. O sea, calor menos trabajo quiere decir que calor es igual a trabajo. Y en la expansión contra el vacío, ¿cuánto vale el trabajo? 0. 0, por ende, el calor es igual al trabajo, va a valer 0. Y ya, teniendo que el calor es igual a 0, eso es lo que me está diciendo que el sistema o el proceso es adiabático. Para que algo sea adiabático, no es necesario muchas veces que yo le ponga una camisa adiabática. O sea, el hecho que mi sistema no intercambie calor con el medio ambiente, o sea, que el calor intercambiado sea 0, ya eso le pone la característica de adiabático. En algunas ocasiones hay que ponerle una pared de características adiabáticas. En otros sistemas no hace falta. Acá no hay intercambio de calor entre el sistema y el medio ambiente. Por eso es adiabático. Sí. En una gráfica no es posible distinguir si es isotérmico o adiabático, porque las gráficas son iguales. No son iguales, porque en esta hay crucecitas y en el otro era continuo. Okay. Pero, atención a esto. A ver, pará. La anterior es reversible. Ahora, yo tengo esta gráfica y si miro esta gráfica y no sé cómo hicieron, esta también se puede tener en una expansión isotérmica contra P externa constante. Okay. O sea, en esa que uno tiene 2 pesas y saca una, Sí. yo tengo esta misma gráfica. Y esa otra, no la tengo acá para desarrollarla, ustedes la van a hacer en prácticos. Esa otra evolución, podrían hacer ustedes el ejercicio, le van a calcular el delta S. Es no cuasiestática también, porque es contra P externa constante. Es no cuasiestática. Por ende, van a tener que hacer este mismo caminito. Van a llegar que el delta S es igual. NR logaritmo B final sobre B inicial. Pero en esa otra, como hay un trabajo, porque se está expandiendo contra una P externa, va a haber un calor. Esa otra no es adiabática, la que es contra P externa constante. Entonces, no me sirve el delta S del sistema como criterio de espontaneidad. ¿Ah? Pero de esta gráfica, vos lo único que podés decir, no es reversible. Es irreversible, claro. Pero puede obedecer a una expansión contra el vacío o puede ser una expansión contra P externa constante. Tendré que ver qué me dice el problema. En base a cómo te lo dice, te vas a dar cuenta si es una u otra. ¿Está? Profe, Sí. una duda respecto a eso, porque yo también me quedé pensando cómo reconocer, o sea, cuando el calor es 0 es adiabático. Exacto. Pero no siempre que sea isotérmico va a ser adiabático, porque el anterior era isotérmico y no es adiabático. Perfecto, claro. A ver, yo te Tengo voy... que ver siempre el valor del calor. Exacto. Tenés que ver siempre el valor del calor. En las expansiones isotérmicas son 3, las isotérmicas que ustedes conocen. Expansión isotérmica reversible de un gas ideal, expansión contra el vacío de un gas ideal y expansión isotérmica contra P externa constante. De esas 3 isotérmicas, la única adiabática es esta, la expansión contra el vacío. ¿Por qué? Y fíjense que es sencillo. Como son isotérmicas, delta E es 0 en las 3. En las 3, calor es igual a trabajo. ¿Sí? Pero en la única de las 3 donde trabajo es 0, es en esta. Porque la expansión es contra una P externa nula. Y como calor es igual a trabajo, es en esta donde calor es 0. Es la única adiabática de las 3.
De las 3 isotérmicas. Sí, gracias. ¿Está? Para cambiar, sí. Pregunta. Sí. Llego a esa conclusión porque en realidad la P externa contra la que me expando es 0. En la contra el vacío, sí. Podrías, hasta algunos pueden considerar que la expansión contra el vacío sería un caso particular de la expansión contra P externa constante, donde justo el valor de la P externa es 0. ¿Está? ¿Vamos a este proceso o quedó alguna preguntita en el tintero? Bueno, si surge, surge. Avanzamos en esto y después si se les presenta, no importa que haya avanzado un poco, ¿está? Yo tengo una duda, pero es un tema anterior. Es corto igual. Dale, a ver. Si tiene que ver con esto, si no nos desviamos de la clase, sí. No, sí, es sobre delta E, por eso. La fórmula N por CB por delta T Sí. es igual a delta E solo si el sistema es adiabático, ¿no? No. Esa vale siempre que vos quieras, pero eso sí, más vale, si querés, lo dejamos para una clase de consulta. Siempre que, te puedo adelantar esto, siempre que vos quieras unir un punto I con un punto F en un diagrama de fases para un gas, siempre lo vas a poder hacer a través de un pedacito isotérmico y un pedacito isocórico, siempre. Entonces, basándonos en las propiedades de las funciones de estado, siempre el delta E va a ser el delta E de un pedacito isotérmico más de uno isocórico. El del isotérmico es nulo, el del isocórico es NSB delta T, entonces eso vale siempre. De hecho, esa formulita, no sé, ustedes habrán escuchado que en los teóricos anteriores, que la profe les decía, la energía interna es una función monótona creciente de la temperatura para un gas ideal. Bueno, esa es la formulita que te muestra cómo al aumentar T, aumenta la energía interna. Y no es exclusiva de procesos adiabáticos. Si querés, lo avanzamos en una clase de consulta más. ¿Está? Bueno, ahora sí, volvemos, estamos acá en la entropía. Este es otro proceso que van a usar muchísimo, que es el calentamiento. En este caso está pensado de un sólido, podría ser un bloque de hielo, de hierro, de cualquier material, que es sometido a un proceso de calentamiento, sometido a P atmosférica, que no cambia, o sea, a P constante, y esto después se puede trasladar al calentamiento de un gas, a P constante, al calentamiento de un líquido, a P constante. ¿Y en qué consiste hacer un calentamiento de tipo cuasiestático? Bueno, si yo tengo mi bloque en una cierta T inicial, lo sumerjo en un termostato, en un baño, que esté a una temperatura ligeramente superior a la T inicial del sistema. Ligeramente quiere decir que solo difiera en un diferencial de T. Macroscópicamente van a ser similares. Esto se va a equilibrar, lo saco al cuerpo una vez que alcanzó la TH. Cuando tiene la TH lo sumerjo en un recipiente que tiene una temperatura, un diferencial superior a TH. Y así sucesivamente. Es como pasar al bloque por infinitos termostatos que van teniendo temperaturas infinitesimalmente cada vez mayores. Hasta que llego a la situación final donde el termostato tiene, o el sistema alcanza, la temperatura del termostato final. Esto es un calentamiento cuasiestático a P constante. También puedo poner reversible porque si estoy cambiando la temperatura de manera diferencial, no con incrementos finitos, voy a acercarme mucho a lo que es reversible. Entonces, primer cuestión, calcular delta S. ¿Cómo se calcula? Aplico la definición. Primer pregunta, ¿cómo es este proceso? ¿Reversible o no? La respuesta es sí, es reversible. Entonces lo voy a calcular como diferencial de Q del sistema sobre T. ¿Cuál es la pregunta que me tengo que hacer ahora? Si T es constante. ¿Qué me contesto? No. Entonces, acá no la puedo sacar fuera de la integral. Lo que tengo que hacer es buscar una función de esto con la temperatura.
Y entonces ahí he hecho mano de lo que ya se supone que sea a esta altura. Como esto es un proceso AP constante, este diferencial de Q del sistema es un diferencial de QP. ¿Y a qué es igual el diferencial de QP? También lo sabemos de clases anteriores. Es NCP diferencial de T sobre T. Llegado a este punto, N es el número de moles de la sustancia esta que conforma el bloque, Cp es la capacidad calorífica molar. Si acá tuviese el calor específico, en vez de N, ¿qué tendría que poner acá? La masa. Si considero que estos parámetros son constantes, el número de moles sí, la capacidad calorífica podría eventualmente variar. En este rango de temperatura lo puedo sacar fuera de la integral y voy a tener esta formulita de cálculo del delta S del sistema. Como la T final es mayor que la T inicial, el cambio entrópico es positivo. Pregunto, ¿sirve este número como criterio de espontaneidad? No. No, porque este sistema claramente no es adiabático porque está intercambiando calor. ¿Qué voy a calcular ahora? Delta S del medio ambiente, ¿sí? Con esta formulita, como estoy haciendo cambiar la temperatura de manera diferencial, siempre y macroscópicamente la T del sistema es parecida a la T del medio ambiente. Y miren esto, con esto, o sea, esto y esto, ya claramente me doy cuenta que el delta S del medio ambiente va a ser de igual magnitud, signo contrario al delta S del sistema, con lo cual delta S del universo es 0 y pondré el rótulo de que se trata de un proceso reversible. Y esto es útil para este otro caso, que es como el que más estamos acostumbrados a ver. ¿Qué pasa si al bloque de hielo lo ponemos en un horno? O de golpe, de hielo o de hierro, de lo que fuese, o lo ponemos en un medio que tiene una temperatura, ya no un diferencial, sino bastante mayor que la T del sistema. Bruscamente se va a producir el calentamiento hasta llegar a esta situación de equilibrio final, donde la T del bloque coincide con la T del medio ambiente. Para calcular delta S, uso la definición. Primer pregunta, ¿es un proceso reversible este? No. Entonces tengo que buscarme un proceso reversible que me permita calentar este bloque desde T a T del medio ambiente. ¿Y cuál será ese proceso reversible que me permita hacer eso? ¿Cómo se llamará? Es el anterior, y del anterior ya le sabemos calcular el delta S, recién lo vimos, es NCP logaritmo. Ahora en vez de T final pondré T del medio ambiente, porque el bloque termina igualando la T del termostato, sobre T, y ahí tenemos delta S del sistema. Pregunto nuevamente, ¿esto es una cantidad positiva? ¿Sirve como criterio de espontaneidad acá? Tampoco, porque el calor no es 0. Ahora vamos a calcular delta S del medio ambiente. Y acá sí hay diferencias respecto del caso anterior. Fíjense, esto es la definición, pero acá yo me tengo que preguntar cómo es la T del medio ambiente durante todo el proceso. ¿Y qué voy a contestar en este caso? Es constante porque lo puse en un horno, en un termostato, etc. La saco fuera de la integral y entonces me va a quedar menos Q del sistema sobre T del medio ambiente. El Q del sistema, como es AP constante, es un QP. Por ende, es menos N, CP, delta T. T del medio ambiente, o sea, la T final menos la T inicial. Esta cantidad es positiva. Esto es positivo, pero acá hay un signo menos. Esto es negativo. Cuando lo hagan con números se van a dar cuenta, pero esta es una cantidad positiva. Esto es negativo, pero la magnitud del delta S del medio ambiente es menor que la del sistema. Cuando yo sume, voy a tener una cantidad positiva y eso me va a permitir a mí catalogar a este proceso como un proceso irreversible, un proceso espontáneo. Dos aclaraciones acá.
Esto mismo es válido, y ustedes pueden ir completando el cuadrito, si yo hubiera puesto a B constante. La diferencia va a ser, tanto en este como en el anterior, en vez de tener capacidad calorífica P constante, ¿qué tendría? A volumen constante. Lo puedo usar para un gas. Entonces, si fuese un gas ideal monoatómico, el Cp valdrá 5 medios de R. Si fuese un calentamiento B constante, el Cb valdrá 3 medios de R. Pero si se trata de agua, de hielo, etcétera, ojo, no pueden poner acá 3 medios de R, 5 medios de R. Tienen que poner el Cp o el Cb del material que está sufriendo el calentamiento. También es válido para enfriamiento esto. El enfriamiento, lo que voy a observar es que los signos de estas variaciones son justamente los contrarios a estos. Para terminar el tema este de los casos, y así puedo avanzar en el otro objetivo de la clase, simplemente, y después de última lo seguimos charlando en una clase de consulta, tenían ustedes este caso, que es dos bloques que están a diferentes temperaturas y se ponen en contacto. Espontáneamente va a fluir calor del cuerpo caliente al cuerpo frío. Bueno, para hacer el cálculo del delta S acá, no recurrimos a la diapo. A veces hay que recurrir a otros caminos. Entonces yo simplemente se las muestro para ver cómo se las ingeniaron para calcular este delta S. En vez de usar esa diapo, porque no ayudaba a resolver el problema, lo que se hizo es pensar, bueno, como la entropía es una función extensiva, la variación de entropía del proceso la puedo calcular como la variación de entropía del pedacito amarillo más la variación de entropía del pedacito azul, que acá estaría simbolizado. La variación de entropía del bloque caliente y la variación de entropía del bloque frío. Para llegar a estas fórmulas, y esas sí las vamos a discutir en la clase de teoría, se hace una suposición, o dos suposiciones. Una es que el calor fluye solo del cuerpo caliente al cuerpo frío. No hay pérdida de calor hacia el medio ambiente. Y lo otro es que es muy brusco, de modo tal que ese calor se pierde de golpe y puedo pensar que es manteniendo la temperatura 80. Se pierde estando 80 el primer bloque y se gana ese mismo calor estando a 20. Es como todo muy de golpe. Cuando yo sumo los delta S de este pedacito y de luego de ocurrir el flujo de calor, me queda que el delta S del sistema es positivo. Eso, entonces me haré la pregunta de rigor, ¿sirve como criterio de espontaneidad este número? Y si yo hice la suposición de que no había intercambio de calor con el medio ambiente, calor es cero, intercambiado con el medio ambiente. Entonces, este sistema es un sistema adiabático. Por lo tanto, esto sí sirve como criterio de espontaneidad. Delta S del medio ambiente va a ser nulo, delta S del universo mayor que cero, y diré que mi proceso es un proceso espontáneo. Ahora, y para ya cerrar un poco el concepto de entropía, vamos a recurrir a buscar una interpretación a nivel microscópico de la entropía. Siempre es bueno echar mano de algo que tenga que ver con lo físico del sistema. A ver, cuando nosotros vimos energía interna, uno dice, la energía interna, calor menos trabajo, ok, pero ¿qué es la energía interna? ¿Con qué está vinculada la energía interna de un sistema? Con el movimiento de las moléculas. Bueno, tiene que ver con la energía que tienen las moléculas y los átomos que conforman el sistema. ¿Y esa energía qué es? La energía de la interacción, la energía electrónica y, como ustedes bien me acaban de decir, el movimiento, o sea, la energía cinética. Entonces yo tengo una idea a nivel físico qué es la energía interna. Bueno, lo que vamos a buscar ahora es un concepto de entropía que me permita entender la entropía desde otra mirada. ¿Recuerdan
que en la primera clase vimos estos procesos, que son todos procesos que se dan en la naturaleza en las direcciones que están planteadas allí. La nueva mirada parte de esta idea. En todos los casos tenemos un estado del sistema y otro, estado inicial y estado final. Entonces, la idea es la siguiente. ¿Será que estos procesos ocurren en esta dirección porque estos estados, por algún motivo, estos estados finales, por algún motivo, son estados más probables? O sea, vincular a la direccionalidad de los procesos con la probabilidad que tienen de ocurrir estos estados. Esa sería la idea que vamos a trabajar para buscar una interpretación diferente de la entropía. Y para eso tenemos que abordar el concepto de probabilidad termodinámica, y para eso, fíjense, vamos a hacer un jueguito. El jueguito consiste en tener, fíjense, esto simbolizaría un sistemita que tiene una celdilla. ¿Saben cómo qué sería? ¿Vieron como los abuelos o los papás de ustedes que tienen los pastilleros? Que son esas cajitas de plástico que tienen como muchos compartimientos donde ponen las pastillitas. ¿Está? Hagamos de cuenta que el pastillero tiene 8 huequitos, 8 celdillas. Y que las pastillitas a acomodar allí son 4. Pero en vez de ponerlas así con prolijidad como hacen los abuelos, los papás, las tiramos adentro de la cajita, salga lo que salga. Salga lo que salga, puede significar que luego de haber tirado las pastillitas tengamos todas estas posibilidades. Inclusive, acá no están todas, puede haber más posibilidades que estas. Cada una de estas posibilidades las vamos a llamar configuraciones posibles, que resultan luego de haber tirado las pastillitas en el pastillero. Entonces, yo les pregunto, de todas las configuraciones posibles, que acá no están todas, ¿hay alguna de todas estas que yo les muestro que a ustedes les llame especialmente la atención? ¿O son todas indistinguibles unas de otras? Las que están a los costados. Claro, las que llaman poderosamente la atención es, por ejemplo, esta, donde las 4 pastillitas cayeron todas de un lado, esta, donde cayeron del otro. Tal vez falte donde hubiesen caído las 4 todas arriba y las 4 todas abajo, ¿sí? Estas configuraciones, que uno las distingue del resto, y si uno tuviera que clasificarla o ponerle una cualidad, por ahí alguna lo dijo, imagino es porque lo tiene escrito ahí en la transparencia, ¿no? Es como que estas configuraciones, como cualidad, yo le puedo decir que son configuraciones ordenadas, ¿sí? También otra forma es decir, son configuraciones que me dan mucha información del sistema, porque si yo digo configuración ordenada, enseguida mi cabeza va a pensar 4 bolitas de un lado, 4 bolitas de otro, ¿sí? En cambio, el resto son como indeterminadas, porque cuando yo les digo configuración no ordenada, ustedes en la cabeza, ¿qué se imaginan? Un montón de configuraciones posibles, ¿sí? Y ninguna en particular. Es como que son la conformación o el estado no ordenado, es como que tiene menos información que el estado ordenado. Ahora ubiquémonos en un tiempito antes de tirar las bolitas. Si yo quiero calcular qué probabilidad tengo al tirar las bolitas, no, las pastillitas, al tirar las pastillitas, qué probabilidad tengo de, luego de tirarla, de tener una configuración ordenada, ¿cómo se calcula esa probabilidad? Ustedes tienen una moneda y saben que la tiran y quieren saber cara o seca. ¿Qué probabilidad tengo de que salga cara? 1/2. Tengo que saber todas las posibles y la que a mí me interesa. Hago el cociente y ahí tengo la probabilidad. Entonces,
¿cuántas configuraciones o distribuciones posibles tengo para las pastillitas? Si son 8 las celdas y 4 las pastillitas. Eso en matemática, y esto no tiene que ser motivo de que ustedes se preocupen porque no es algo que tiene que saber, es simplemente una herramienta. Eso en matemática se resuelve de esta manera. Esto es lo que se dice número combinatorio, o combinaciones de 8 tomado de A4. Este número combinatorio se resuelve como, y ahora les digo que es 8 factorial sobre 4 factorial, o sea, arriba va el factorial, y ahora le digo qué es, del número de celdas. Abajo va el número de pastillas. Y luego va la diferencia, el factorial entre la diferencia de 8 menos 4. Por eso aparece este otro 4. ¿Y qué es factorial de 4? Factorial de 4 es un producto. ¿Cuál? 4 por 3, por 2, por 1. ¿Qué es el factorial de 8? 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Hago esa cuentita y me da que el total de configuraciones posibles en este ejercicio es 70. Si yo digo, ¿cuáles son las distribuciones ordenadas? Bueno, en este ejemplo son 2, o en todo caso 4, si yo considero que las 4 arriba y las 4 abajo también las llamo ordenadas, podría acá poner 4. Entonces, ¿y cuáles son las no ordenadas? Las no ordenadas serían 68. ¿Cuál será la probabilidad que yo, teniendo el pastillero, tirando las pastillitas, yo obtenga una configuración o una distribución ordenada? Y va a ser 2 sobre 70 o si no, 4 sobre 70. Les pregunto, a priori de tirar las pastillitas, ¿qué tengo más chance de tener una configuración ordenada o una desordenada? Desordenada. ¿Por qué tengo más chance? Porque la configuración desordenada, a la desordenada le corresponden más posibilidades. ¿Está? En cambio, ordenadas son solo 2 o 4. Entonces me tira la estadística abajo. ¿Esto cómo se resume? En esta frase. Los estados, cuando yo me refiero a estado, quiero decir ordenado o no ordenado, que tienen mayor número de configuraciones posibles, son los estados más probables. Y, en definitiva, esos que son más probables son los que yo acabo de catalogar como más desordenados. Dicho esto, de las pastillitas, ¿cómo se aplica a un sistema termodinámico? Un sistema termodinámico típico, gas confinado en un cilindro que está a una P, B y T. Lo que antes llamábamos desordenado, ahora lo llamo, esto sería un macroestado, porque es desde la termodinámica, de mi sistema. Pero si yo pudiese hurguetear y mirar por dentro, esto que yo así lo veo homogéneo, tengo el gas, por dentro podría pensar de cuántas maneras distintas se acomodarán las moléculas del gas definiendo este mismo macroestado. ¿Me entienden eso? O sea, el gas se puede acomodar de muchísimas maneras diferentes. Cada una de estas se conocen como microestados o complexiones. Son las que recién llamábamos configuraciones. ¿Está? Entonces, lo que vamos a definir ahora es este concepto, probabilidad termodinámica. ¿Qué es la probabilidad termodinámica? Es el número de microestados que corresponde a un macroestado dado. Entonces, un cierto estado termodinámico a nivel microscópico lo voy a asociar con una X cantidad de configuraciones. Si este número fuese 1.000.000, diré la probabilidad termodinámica de este macroestado es 1.000.000. ¿Por qué? Porque 1.000.000 es el número de configuraciones o el número de microestados que caracterizan a este macroestado. ¿Y qué tiene que ver esto con la entropía y con el desorden, que es un poco la antesala a lo que uno ya escuchó? Que si mi macroestado tiene muchas configuraciones, ¿tá?, va a ser muy probable, y si es muy probable, va a ser muy desordenado. Entonces,
hacemos una asociación ahora entre alta probabilidad termodinámica y alto desorden. Y ahora sí, ¿qué tiene que ver con la entropía? Boltzmann fue realmente un genio y él hizo esta asociación. En los fenómenos que vimos al principio hay una direccionalidad y la pregunta que él se hizo es, ¿serán que esos estados finales son más probables? Y la termodinámica clásica, ¿qué le decía? Que esas evoluciones cursan haciendo aumentar la entropía del universo. Entonces, la asociación que él hizo fue, entonces, la entropía tiene que ver con la probabilidad, está con el número de configuraciones. Él planteó esto, y no solo eso, sino que este f, o sea, esta función genérica, le encontró una forma matemática definida. ¿Qué pensó? Pensó, bueno, la entropía es una propiedad extensiva, entonces la entropía de diferentes pedacitos de un sistema tiene que ser, la suma de esto, la entropía del sistema total. Pero cada una de estas entropías tienen que ser función de la probabilidad termodinámica, o sea, el número de microestados de este estado macroscópico. Y por una cuestión estadística, la probabilidad de un suceso en simultáneo es el producto de la probabilidad de los procesos por separado. Esto es algún concepto que ustedes seguramente van a ver en estadística o han visto en estadística. La función matemática que ajusta esta es la logarítmica. Entonces, Boltzmann planteó que la entropía de un sistema, esto fíjense es absoluto, no estoy diciendo delta, depende de la probabilidad termodinámica. ¿Qué era la probabilidad termodinámica? El número de configuraciones que tiene, o microestados que tiene un dado macroestado. Dicho esto, vamos a ver cómo funcionaría, cómo se calcularía el delta S usando la ecuación de Boltzmann. Por ejemplo, en una expansión de un gas, donde este es el estado inicial y este sería el estado final. Simplemente, para que sea fácil el cálculo, lo vamos a hacer a una escala microscópica. Y lo más sencillo que se pueda, para que se entienda. Entonces, vamos a considerar que tenemos dos moleculitas en un volumen que es tan pequeñito que solo entran esas dos moléculas. Este sería nuestro macroestado. Entonces, la pregunta, y no miren la transparencia, simplemente miren ahora en la pantalla. Este es el macroestado. Pregunto, ¿cuántas configuraciones podrá tener distintas, puede tener este macroestado? Dos. Las dos que serían intercambiar las moléculas. Sí, pero esas dos son indistinguibles entre ellas. ¿Está? Entonces, en definitiva, hay una única configuración posible acá. Si uno lo hace desde el punto de vista estadístico, matemático, considero que estas serían las celdillas del pastillero, ¿está? Las pastillitas en este caso serían 2, entonces el número combinatorio, en este caso, que me da la cantidad de configuraciones, es el combinatorio de 2 en 2, que es 1, ¿está? Que es lo que uno ve en este dibujito. Vamos a suponer el caso más sencillo, que duplico el volumen, o sea, que en el estado final tengo 2 celdillas vacías más. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas ahora sí puedo acomodar estas dos moléculas? Sin saber matemática, es cuestión de jugar. Estas serían todas las configuraciones posibles, ¿sí? Que corresponden a este estado final. Si yo en este punto, insisto, no miren la transparencia, yo les preguntara, ¿cuál es la probabilidad termodinámica, o sea, el omega, de este estado final? ¿Qué dirían? No, acuérdense, la probabilidad era el número de configuraciones que posibles para un dado macroestado. Eso es el omega, por definición.
Acá, ¿cuántas son las posibles? Una combinación de 4. No, esto que dice celdilla 4, olvídense. Miren ustedes las configuraciones posibles. 4 de 2. Sería 4 de 2, pero son 6. Ustedes pónganse en el papel, jueguen y fíjense si hay otra opción para acomodar esas dos moléculas. Solamente van a encontrar estas 6 opciones. Y eso o resulta de hacer el ejercicio en el papel o resulta de hacer la matemática, el combinatorio de 4 celdillas y 2 moléculas. Esto es factorial de 4 sobre factorial de 2 y después tengo que hacer sobre el factorial de 4 menos 2. Cuando resuelva eso da 6. Entonces, probabilidad termodinámica del estado inicial, 1. ¿Por qué? Porque hay un solo microestado para este macroestado. Probabilidad termodinámica del estado final es 6, porque hay 6 configuraciones posibles que definen a este estado final que tiene el doble de volumen. Si yo tengo que calcular el delta S de este proceso microscópico, ¿qué tendré que hacer? El S final por Boltzmann menos el S inicial por Boltzmann. Saco factor común, la constante de Boltzmann, y me va a quedar esta expresión. En definitiva, va a quedar este número. Y así es el cálculo de entropía aplicando Boltzmann. Pero esto tiene un defecto. Lo hicimos muy chiquitito para que se entienda y uno simplemente con papel y sin saber números combinatorios pueda calcular el omega y pueda calcular la entropía. Pero en rigor de verdad, esto no es un sistema termodinámico, porque 2 moléculas, imagínense el volumen que ocupa 2 moléculas, es microscópico, eso no se puede medir macroscópicamente. Entonces ahora, esto mismo que es simplemente un ejercicio, lo vamos a aplicar a un sistema macroscópico. Ahora sí, arrancamos con las 2, pero solo a modo de ejemplo. 2 moleculitas en un volumen finito, o sea, en 2 litros, en 1 litro, en medio litro, en un volumen que sea medible. En ese caso, ahora las celdillas no van a ser 2, sino que van a ser todas estas, que llamaré NI. Si aplicamos lo mismo que recién, Boltzmann, para el estado inicial, va a ser la entropía de ese estado inicial, la K por la probabilidad termodinámica. ¿Cómo se saca la probabilidad termodinámica? Ahora en papel va a ser imposible. Tengo que aplicar combinatorio. Y va a ser el combinatorio del número de celdillas, que son los espacios estos que pueden ocupar la molécula, dividido, y para arrancar, el número de moléculas. Si uno aplica análisis combinatorio, eso resulta en este numerito que está acá. Después, si quieren, en una consulta les aclaro por qué queda eso. Y en el estado final haré el mismo ejercicio, solo que ahora la cantidad de celdillas aumentó porque aumentó el volumen final. Entonces, la probabilidad termodinámica del estado final será el número de celdillas del estado final con el número de moléculas que yo tengo que acomodar ahí, y ahí va a resultar de esta manera. Una consideración, como el número de celdillas es grande, tanto al principio como al final, imagínense que restarle este 1 o no restárselo es lo mismo. Si yo acá tengo, por ejemplo, el número 1.000.000, y acá tengo que multiplicar a 1.000.000 por 999.999. Es casi lo mismo que hacer 1.000.000 al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque este número o este son tan grandes que este producto aproximadamente, este es aproximadamente n inicial al cuadrado y este es n final al cuadrado. Y otra consideración, cuando quiera calcular el delta S, tendré que hacer este menos este, la K de Boltzmann sale como factor común, este 2 en este caso se va a cancelar, pero lo que decíamos recién, esto es aproximadamente igual a n final al cuadrado y esto es n inicial al cuadrado. Y otra consideración, el n, o sea el número de celdas,
es proporcional al volumen inicial y este es proporcional al volumen final. Dicho esto, acá en vez de poner n final, tendré que poner n final al cuadrado, pero es proporcional al b final, que pondré b final al cuadrado, y en el denominador b inicial al cuadrado. Esto, que es el número de moléculas, fíjense, yo lo podría poner entre paréntesis, b final sobre b inicial, todo al cuadrado, y ese cuadrado baja por las propiedades de los logaritmos. ¿Se ve ahí? 2 era el número de moléculas. Si bien yo los engañé porque les dije que este era un sistema macroscópico, 2 moléculas en el recipiente no hay. Tiene que haber cantidad de moles de moléculas, pero esto sirvió de manera inductiva para llegar a esta expresión. Si en vez de, yo no les quise poner más moléculas porque complicaba el análisis combinatorio, pero si hubiéramos tenido más moléculas, acá en vez de ser 2 era n, acá en vez de quedarle ni al cuadrado, le va a quedar nf y ni a la n, con lo cual, para un sistema que tenga al menos un mol de moléculas, el delta S es número de Avogadro, si fuese un mol, por la K de Boltzmann, logaritmo de B final sobre B inicial. Y el producto de la K de Boltzmann por el número de Avogadro es la bien conocida constante R de los gases. Entonces, fíjense que tenemos, aplicando la ecuación de Boltzmann, el delta S de este proceso, ¿y esto les suena familiar o no? Para un mol, ¿no es cierto? Para un mol de gas que se expandió. ¿Les resulta familiar esta expresión de delta S que hemos deducido a partir de Boltzmann? ¿La vieron hoy en algún momento? Claro, es la expresión del delta S que vimos hoy para este proceso, ¿se acuerdan? Es la que vimos hoy, que la vimos hoy usando conceptos de la termodinámica clásica, o sea, el delta S calculado a partir del concepto termodinámico de entropía, o sea, integral de diferencial de Q reversible sobre T, coincide con el delta S calculado con la ecuación de Boltzmann. ¿Y la ecuación de Boltzmann en qué se basa? En el concepto de que la entropía es una función de la probabilidad termodinámica. Y en el concepto de que un estado tiene mayor probabilidad termodinámica, quiere decir que hay más configuraciones posibles. Quiere decir que es un estado más desordenado. De acá es donde sale el vínculo entre entropía y desorden. Más entropía, más desorden. Eso hace que cuando uno tiene un proceso donde el delta S sea positivo, yo puedo ahora, de ahora en más, decir ese proceso conlleva a un aumento del desorden. Del mismo modo, procesos donde el delta S es menor que 0. Y ya para dar broche final a la clase, aplicando esto, vamos a retomar esto. Fíjense, en este ejercicio habíamos calculado en este ítem delta S del sistema, que daba mayor que 0. Yo les había preguntado si delta S servía como criterio de espontaneidad, ¿sí? Se me perdieron. Sí, profe. ¿La respuesta cuál fue? Sí. No. No, porque no era adiabático. ¿Está? Bueno, ahora, ¿cuál sería el ejercicio que hay que hacer a todo lo que hicimos hoy? Preguntarse, y de hecho se lo voy a preguntar ahora. Bueno, sí, no es criterio de espontaneidad el delta S del sistema, pero ¿qué quiere decir que sea que es positivo?
¿qué pasó con el desorden? Aumentó. El desorden del sistema aumentó. O sea que ustedes, cada vez que tengan delta, y por ejemplo, ¿qué le pasó al delta S del medio ambiente en este proceso que da negativo? Disminuyó. ¿Y qué le pasó al desorden del universo en este proceso? No varió. Entonces, ejercicio, otra vez recomendado, acá ustedes pueden agregar, aumentó desorden del sistema. Y con esa característica de aumentó desorden, no hace falta o no tiene restricciones. En ningún momento pusimos como la condición que es adiabático o no es adiabático. La vinculación entre entropía y desorden vale siempre. Entonces, cada vez que calculen entropía, además del cambio entrópico, además de preguntarse si sirve o no como criterio de espontaneidad, está bueno hacerse la pregunta, ¿qué pasó con el desorden del sistema, del medio ambiente, del universo? Y de ahí viene después la frase, que es otra expresión del segundo principio, que dice que el desorden del universo está en continuo aumento. Es otra forma de enunciar el segundo principio, porque nosotros dijimos hoy que la entropía del universo está aumentando. ¿Por qué? Porque todos los procesos que ocurren en la naturaleza son irreversibles, hacen aumentar la entropía. Luego, sabiendo que la entropía se vincula con desorden, podemos decir, la entropía del universo, el desorden del universo está aumentando. Final, final, final. Para ponerle un toque de actualidad. Hay también una tendencia a decirse hoy en día que en vez de llamarse desorden, se dice falta de información del sistema. Claro, porque por lo que vimos hoy, si yo tengo un estado muy desordenado, quiere decir que hay muchas configuraciones posibles para ese estado. Voy a conocer muy poco de ese estado. Entonces, es como que el universo tiende a aumentar el desconocimiento, tiende a perder información, o sea, a estados de los cuales yo pueda tener menor información. En la próxima vamos a arrancar con un pequeño comentario sobre la relación entre la entropía y la vida, ¿está? Y